Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual vean este video. Vamos a continuar con los temas correspondientes a ginecología con hemorragias de la primera mitad del embarazo. Al momento de hablar de hemorragias de la primera mitad del embarazo, tenemos que hablar de tres perspectivas: aborto y sus variedades, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional. Estas tres en conjunto hacen todas las condiciones de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Bien, vamos a empezar con la primera y vamos a hablar sobre aborto. Aborto es la interrupción y o expulsión del producto de la concepción antes de las 20 semanas de gestación o con un peso fetal inferior a 500 gramos. La bibliografía sugerida dice claramente que es la interrupción antes de la semana 20 o con un peso inferior a 500 gramos. ¿Sí? Es bien importante que tengamos en cuenta esto. Bien, la clasificación de todas las modalidades de aborto es la siguiente. Tenemos dentro los espontáneos, que pueden ser ocasionales o habituales. Ocasionales son aquellos que se produjo así, nada más por así, sin causa aparente, sin que algo haya pasado y ¡pum!, ¿no?, se produce el aborto. O los abortos habituales. La bibliografía sugerida dice que es la presencia de 2 o más abortos continuos. La última referencia hace de que aborto habitual es la presencia de 3 abortos continuos o 5 discontinuos. Esa es la referencia actual de aborto habitual, pero esta bibliografía, no se olviden, dice 2 o más abortos continuos. Tenemos también los abortos provocados. Estos representan la gran mayoría de todos los procesos en relación a aborto, que serán terapéuticos, es decir, con indicación médica por alguna situación, o los ilegales, que igual son la gran mayoría de todos los provocados. En nuestro medio tenemos múltiples casos de interrupciones del embarazo de forma ilegal. Por el momento de la evolución se clasificará en amenaza de aborto, aborto en curso o aborto inminente. Esto lo vamos a detallar con mayor claridad luego. Por su mecanismo de producción serán los típicos o atípicos. ¿Sí? Esto también lo vamos a ver, pero ya más o menos les doy un pantallazo. Los atípicos son los que salen completos y los atípicos son los incompletos. Según el material eliminado, también aquí hago referencia a que son completos si se ha expulsado todo o incompletos si quedan los famosos restos ovulares. Según se instale un proceso infeccioso, serán afebriles o serán abortos infectados. Pregunta: señala lo correcto respecto a aborto. Aborto se considera la interrupción de la gestación con un producto de 24 semanas y menor a 700 gramos. Aborto habitual se considera una interrupción consecutiva de 5 gestaciones. Las infecciones urinarias son las causas más frecuentes de amenaza de aborto. Las cromosomopatías no son causa de aborto. Los trastornos de colagenopatías no son causas de aborto. Bien, vamos a hablar acerca de la etiología. ¿Por qué se producen los abortos? ¿Por qué se producen las amenazas y todas las variantes? Bueno, tenemos 4 perspectivas, las de origen materno, las de origen general, las de origen ovular o fetales y las de origen del padre. Aunque la referencia bibliográfica igual habla de que esta última no está muy bien fundamentada, entonces no se la debería considerar. Solo la cito, pero las más importantes las vamos a ver a continuación. Primero vamos a hablar de la etiología de origen materno. ¿Sí? Las primeras tenemos a los tumores. Toda presencia de tumor en cavidad uterina puede ser una causa para aborto. Tenemos el más importante, los miomas, y especialmente los que son submucosos, o sea, están dentro de la cavidad uterina. También puede ser pólipos, pueden ser tumores de endometrio, el cáncer endometrial, etcétera, etcétera. Todos los tumores son factores de riesgo. Luego están las malformaciones del útero.
Dentro de las malformaciones, el más importante es el útero septado, ¿sí? El útero septado es una condición de una malformación que se produce por la falta de unión de los conductos de Müller en la época embrionaria, y esto hace de que hay un defecto en que se pueda desvanecer, y por ende este es un pseudo doble útero, ¿no? Son dos úteros. También tenemos otra malformación que es el útero bicorne, en la cual aquí no vemos este lugar del fondo del útero corregido, sino que igual son dos cavidades muy independientes. También tenemos el útero unicorne, que también son, esas dos últimas también son alteraciones de la función de los conductos de Müller, o sea, son malformaciones de periodo embrionario. El útero septado es el que tiene mejor perspectiva de tratamiento porque se puede realizar una cirugía mediante histeroscopía para remitir o retirar todo el tabique. Antes se realizaba una cirugía llamada cirugía de Strassmann que consistía en cortar todo el tabique y unir ambos úteros, mas sin embargo se veía que había muchas rupturas uterinas en el momento del parto, ¿no? Actualmente el útero septado es el único que tiene una perspectiva de tratamiento favorable. Tenemos otra etiología que son las hipoplasias uterinas. Podemos ver, son úteros chiquititos en relación a lo normal, unos úteros rudimentarios, con ovarios también a veces rudimentarios, que también son defectos de malformaciones de la etapa embrionaria. También tenemos a la incompetencia istmico-cervical o insuficiencia cervical, o ya esto habíamos visto en otros temas, que se caracteriza por la presencia de un cuello insuficiente, se acorta el cuello, se dilata, y por lo general son causas frecuentes de amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro, porque están alrededor del segundo trimestre del embarazo. Esta, por lo general, suelen ser causas de aborto habitual. Entonces, siempre que hay aborto habitual, pensar en que estamos frente a una incompetencia istmico-cervical. Otra también son las sinequias uterinas y también la endometriosis. Las sinequias uterinas son adherencias de las paredes endometriales del útero, que por lo general las causas son debido a legrados anteriores o procesos infecciosos. Y los focos endometriales también lo remito acá, porque son causas frecuentes de aborto por el proceso inflamatorio que condicionan estos. Y otro también son los vicios de posición. El útero en retroflexión, porque por lo general siempre está en anteflexión. El útero, cuando no está en una posición anatómica natural, es una causa ligera, pequeña, pero al final es una causa, ¿no? De todos modos, la literatura también habla de que no es muy certera esta causa, pero también se la cita. Tenemos etiología de orden general, y aquí hablamos de las infecciones. Las infecciones urinarias y las infecciones genitales son de las causas más frecuentes de amenazas de aborto o aborto, pero no las excluye también a las infecciones que son generales, procesos de neumonía, salmonelosis, meningitis u otras son también causas de amenaza de aborto. También tenemos las intoxicaciones, especialmente con algunos fármacos cuando se quiere utilizar para hacer aborto ilegal o aborto provocado, o algunas otras intoxicaciones también por en general, ¿no? Los órganos fosforados por lo general tienen un margen también importante, y siempre, ya he aprendido que paciente que viene con intoxicación con órgano fosforado es de vital importancia pedir un test de embarazo. Déficit nutricional, muy discutido, pero la literatura habla que un déficit de vitamina C podría ser una causa probable para que se produzca amenaza de aborto. Alteraciones metabólicas. Alteraciones metabólicas como del tipo en relación a la tiroides, hipotiroidismo, diabetes, muy importante, pueden ser factores importantes, ¿sí? También alteraciones con las glándulas suprarrenales. Aquí se adhiere un poquito con el trastorno hipertensivo, ¿sí? Son importantes causas de amenaza de aborto y aborto también.
alteraciones inmunológicas. Aquí se cita ligeramente las colagenopatías, que la mamá tenga lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos o aún alteración en el complejo HLA en relación a que la mamá identifica como un agresor al embarazo que tiene, son causas también para amenazas de aborto o de aborto. Y los traumatismos, en especial los accidentes de tránsito, son causas frecuentes. Tenemos también para hablar acerca de la etiología de causa ovular, o sea, dependiente del producto, y son anormalidades de desarrollo embrionario. Es decir, algo hizo de que el producto en su desarrollo normal se limite, sea defectuoso, y esto condiciona a que el cuerpo de la mamá identifica como que algo no está yendo bien y por lo general va a tratar de expulsarlo. Por correspondiente se va a presentar una amenaza de aborto o un aborto. Pero lo más frecuente son las anormalidades morfogenéticas. ¿Cuáles importantes? Las alteraciones en relación a la carga genética, como malformaciones haploides, diploides, triploides, tetraploides. Lo más frecuente son las trisomías, como el síndrome de Down, el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, son las más frecuentes. O también pueden ser parte con los mosaicismos, pero los más importantes son las de tipo de trisomías. Y también tenemos una condición acerca del trofoblasto deficiente, es decir, que cuando se implanta el trofoblasto en el endometrio, probablemente no hay una actividad progesterónica muy importante como para que el trofoblasto se desarrolle de forma normal, y esto pueda provocar a que, si es deficiente, tenga la tendencia a desprenderse y provocar un aborto. Entonces respondemos la pregunta. Señor, lo correcto respecto a aborto. Aborto se considera la interrupción de la gestación con un producto de 24 semanas y menor a 700 gramos. Ya hemos visto, no. Aborto habitual se considera la interrupción consecutiva de 5 gestaciones. No. Ya hemos dicho que es 2 o más. Las infecciones urinarias son las causas más frecuentes de amenaza de aborto. Sí. Las cromosomopatías no son causa de aborto. Hemos visto que más bien son causas de las más frecuentes respecto al de causa ovular. Los trastornos de colagenopatías no son causa de aborto. Sí lo son, ya hemos visto, lupus eritematoso sistémico, síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos son causas frecuentes. Mecanismo de aborto. Tenemos dos perspectivas al momento de hablar de mecanismo de aborto, o sea, cómo se produce el aborto. Y tenemos un mecanismo llamado típico y un mecanismo llamado atípico. El típico es la salida completa del embrión y de membranas. Y el atípico es por lo general cuando se presenta un resto. También se denomina mecanismo de aborto en un tiempo y mecanismo de aborto en 2 tiempos, porque primero sale el producto y luego salen las membranas o salen los restos ovulares. ¿Sí? Podemos ver que en el mecanismo de aborto en un tiempo, por lo general el peso del producto hace que se pueda desprender de su borde uterino y se pueda ligeramente invaginar para luego descender completamente, ¿sí? Cosa diferente que ocurre en el aborto en 2 tiempos, en la cual el producto ya distintamente desciende sin la presencia completa de lo que iba a ser la placenta y se producen los restos. Por lo general, los mecanismos de aborto de un solo tiempo ocurren en edades gestacionales tempranas, es decir, menor a 10, menor a 12 semanas. Y las que se producen después de las 12 semanas, por lo general, son en 2 tiempos, siempre se presentan los restos ovulares. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? ¿Sí? Y vamos a ver luego que evidentemente también interfiere en relación al escenario en el cual estemos. Pero la triada clásica del aborto es la presencia de metrorragia, es decir, un sangrado uterino normal, la presencia de dolor y la expulsión total o parcial del producto y de los restos.
Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, bien importante para saber qué es lo que puede o no puede ser. Embarazo ectópico es parte de la hemorragia de primera mitad del embarazo, en la cual va a haber metrorragia, va a haber dolor, pero no va a haber expulsión de restos. Aquí se va a hacer palpar una masa, ya vamos a ver luego. Un ciclo monofásico, una alteración en la ovulación o una alteración en la fase lútea puede hacer de que haya un sangrado anormal, que por lo general solo caracteriza por metrorragia sin la presencia de dolor o expulsión, y además el test de embarazo va a ser negativo. Una dismenorrea puede ser una metrorragia con dolor ante un ciclo igual deficiente, pero al igual que el ciclo monofásico, el test de embarazo va a ser negativo. Un mioma submucoso o cervical, y a veces los cervicales pueden sugerir que se esté abortando. El mioma cervical se puede abortar y puede traer una sintomatología muy similar a todo, pero el test de embarazo es negativo. Embarazo anembrionado, que dentro de la categoría clínica es un aborto retenido, sí va a traer metrorragia, dolor y a veces trae que se llama expulsión, pero no del producto, sino solo de las membranas. Entonces la ecografía es bien importante para ver el diagnóstico diferencial. La enfermedad trofoblástica gestacional es un diagnóstico diferencial, también es parte de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, pero tiene ciertas particularidades que ya la vamos a ver luego. Pregunta: uno de los siguientes corresponde a amenaza de aborto. El tratamiento para la amenaza de aborto consiste en realizar AMEU. La triada característica de amenaza de aborto es dilatación cervical, alzas térmicas y dolor en el hipocondrio derecho. No es necesario el reposo en el tratamiento de amenaza de aborto. El sangrado es una amenaza de aborto que se complica con coagulopatía de consumo. El embrión por ecografía transvaginal se visualiza a la semana número 6. Bien, pasamos a hablar del primer escenario debido al tiempo de evolución del aborto, que es amenaza de aborto. En la amenaza de aborto vamos a encontrar en la clínica característica hay hemorragia, hay dolor, pero no hay modificaciones cervicales. No se evidencia la salida de embrión o de restos, ¿sí? El test de embarazo es positivo. Muchas veces algunas pacientes confunden la menstruación con la implantación del trofoblasto, que por lo general puede ocurrir entre 4 a 6 semanas desde la fecha de última menstruación. Hacen confundir, pero por lo general esta hemorragia de la implantación del trofoblasto es muy pequeña y no se acompaña de dolor, pero la normativa en general debería ser de que el embarazo no debería sangrar para nada, así que cualquier hemorragia es una amenaza de aborto hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Tendremos que solicitar una ecografía para hacer parte del diagnóstico, en el cual vamos a ver que hay la presencia en útero de un saco gestacional regular, ovoideo o cilíndrico, por lo general sin depresiones. Vamos a ver que hay la presencia del embrión, y si utilizaríamos unas de las funciones de la ecografía, podríamos ver que hay embriocardia, o sea, hay latido del esbozo cardíaco del bebé. Entonces, si hay viabilidad fetal, saco gestacional regular, no hay modificaciones cervicales, se trata de una amenaza de aborto. Por lo tanto, tendrá el siguiente tratamiento. Reposo. Bastante importante, la bibliografía dice de que una vez inclusive teniendo el reposo hospitalario se haya remitido toda la clínica, la paciente debería realizar reposo domiciliario entre 3 a 5 días posteriores antes de restablecer sus actividades. También habla acerca del tratamiento hormonal con gestágenos y hormona gonadotrofina coriónica. Dentro de los gestágenos, los más utilizados hoy en día son los de progesterona. La bibliografía hace referencia de los de vía intramuscular, hoy en día se tiene los de vía oral, pero la perspectiva es gestágenos. También se utiliza vitamina C y bioflavonoides, ¿sí? Estos sí se demuestra que tiene buena actividad en relación con la amenaza de aborto, y no refiere la bibliografía, pero se utiliza mucho en nuestro medio, los antiprostaglandínicos. El más representativo, por no decir el único, la indometacina,
que por lo general se utiliza 3 días seguidos, una sola dosis, 100 miligramos por vía rectal, ¿sí? Los últimos artículos han demostrado de que administrar multidosis de indometacina antes de las 12 semanas pueden traer malformaciones de tipo renal y de tipo auditivo. Se utilizan a veces una sola dosis para cohibir la hemorragia y cohibir el dolor, ¿sí? De todos modos, como cito en la bibliografía, no están estos medicamentos. Y algo que me olvidaba acotar es que al momento de realizar ecografía tenemos que tener ciertas consideraciones. En la ecografía por vía abdominal, el saco gestacional se ve a las 5 semanas y el embrión recién se ve de 7 a 8 semanas. Pero si realizáramos una ecografía ginecológica transvaginal, el saco gestacional ya lo veríamos a la 4ª semana y el embrión ya lo veríamos a la 6ª a 7ª semana. Perdón. Aborto en curso, ¿sí? En el aborto en curso, como su nombre lo dice, se está produciendo ya el mecanismo de aborto como tal. Por lo tanto, lo que vamos a encontrar, va a haber una mayor cantidad de hemorragia, el dolor va a ser más intenso y la dilatación, ya va a haber dilatación cervical. La literatura habla de que ya más o menos puede haber 1 centímetro de dilatación. Si hiciéramos una ecografía, vamos a ver un saco gestacional irregular, ya no es ovoideo, ya no es circular. Hay la presencia probablemente del embrión sin actividad cardíaca, o podrá ya haber un signos de desprendimiento de todo y el mismo embrión en sí. Se lo podrá encontrar ya en proximidades al orificio cervical interno, como para ya hablar de aborto en curso. Respecto al tratamiento, hay que continuar con el tratamiento de amenaza de aborto hasta que la ecografía reporte ausencia de vitalidad. Si hay ausencia de vitalidad, pasaremos al siguiente acápite, que es aborto inminente. En el aborto inminente ya habrá una hemorragia severa a moderada, dependiendo del escenario. Ahorita vamos a ver por qué. Esta hemorragia puede ser tan considerable que podrá provocar alteraciones en los signos vitales como taquicardia, hipotensión, puede haber desmayo de la paciente. El dolor va a ser mucho más acentuado en el proceso del aborto, y si se libera, si se produce ya el aborto, va a haber una atenuación por lo general del dolor y va a haber también una atenuación de la hemorragia. El cuello uterino estará ampliamente dilatado, ¿no? Y podrá haber la expulsión total o parcial del producto. En la ecografía ya vamos a ver el útero, ya no hay saco gestacional. Lo que sí podemos ver es la presencia de restos. Esta es la forma más o menos como se pueden ver los restos ovulares. Y para el tratamiento del aborto inminente es en relación a la administración con oxitocina para promover contracciones uterinas y ver si se puede eliminar los restos que hay. Más sin embargo, el tratamiento de elección es el raspado uterino o también el ameo. ¿Para qué? Para lograr retirar todos los restos que hay en la cavidad uterina. El ameo es una técnica mucho más segura que el legrado uterino, mas sin embargo la regla es hacerla hasta las 12 semanas de gestación. Después de las 12 semanas de gestación, realizar legrado uterino. Cito el ameo porque es la técnica más factible, más segura, que es con aspiración a presión positiva. Esta es la jeringa de Karman y estas son las cánulas de Karman. Mediante las cánulas se ingresa a la cavidad uterina y con un procedimiento sistémico se trata de eliminar todos los restos que hayan en la cavidad uterina. Vamos a responder la pregunta. Uno de los siguientes corresponde a amenaza de aborto. El tratamiento para la amenaza de aborto consiste en realizar ameo, no, esto es para embarazo, aborto inminente o aborto en curso en el cual se haya visto ya que no hay vitalidad fetal. La triada característica de amenaza de aborto es dilatación cervical, alzas térmicas y dolor en hipocondrio derecho. No, para nada. No es necesario el reposo en el tratamiento de amenaza de aborto, hemos visto que sí. El sangrado en una amenaza de aborto se complica con coagulopatía de consumo, para nada.
el embrión por ecografía transvaginal se visualiza a la 6ª semana. Esto sí es correcto. Otra pregunta. Señalé lo que corresponde a aborto infectado. La gran parte de aborto complicado son los provocados. La antibiótico-terapia es el pilar de tratamiento en un aborto infectado. La metrorragia fétida es sugerente de proceso infeccioso. El síndrome icteroazoémico de Mondor es provocado por Clostridium perfringens. Todos son correctos. A ver, al momento de hablar sobre las complicaciones, lo que tenemos que hablar es que la variante del proceso infeccioso es lo más frecuente que puede pasar en un aborto, ¿sí? Por correspondiente, tenemos 3 variedades: el aborto infectado, el aborto complicado y el aborto séptico. Especialmente los restos ovulares son una puerta de entrada para el proceso infeccioso, ¿sí? En el aborto infectado, por lo general, el microorganismo más representativo es la Escherichia coli. En los abortos complicados, que es una evolución de este procedimiento, estarán implicados las bacterias los gram positivos. Y en el aborto séptico, una variante muy importante que hay que citar es la presencia de Clostridium perfringens. Este agente produce el síndrome icteroazoémico de Mondor, también llamado síndrome tricolor, porque tiene una perspectiva de provocar hemólisis. Por correspondiente, habrán zonas en el rostro de palidez, pero esta hemólisis también eleva la bilirrubina por la degradación del glóbulo rojo, y habrán zonas del rostro que están amarillas y que por mecanismo de complicación de la infección se producen alteraciones también en el pulmón, en los riñones y en el hígado, que hacen una ligera coloración de cianosis también en la cara. Por eso se llama síndrome tricolor. Al momento de hacer el diagnóstico de un proceso infeccioso en relación al aborto, va a haber metrorragia y fiebre. La fiebre nos da la perspectiva de que haya uno de los procesos, ¿sí? Va a haber una subinvolución decidual o un pólipo placentario. La subinvolución decidual habla acerca de que hay la presencia de restos, pero estos están tratando de ser eliminados por el útero. Por lo tanto, vamos a encontrar unos loquios fétidos, una metrorragia fétida, ¿sí? Pero si no pasa esto y los restos se quedan pegados a la cavidad uterina, van a formar unos pólipos placentarios. O sea, el tejido que iba a ser la placenta forman unos pólipos que están altamente irrigados. Igual se va a presentar una metrorragia fétida, pero no tanta como la subinvolución decidual. Más sin embargo, esta es de mejor pronóstico que esta, ¿sí? El tratamiento es mediante la evacuación de los restos, ya sea con ameo o el raspado con legrado, y administrar antibióticos triasociados. Es preferible primero realizar la antibiótico-terapia y más o menos unas 6 a 8 horas después recién realizar la evacuación. ¿Por qué? Porque los procesos infecciosos, ya sea por subinvolución o por formación de pólipos, provocan debilitamiento de la pared uterina, y al querer hacer una evacuación, ya sea con ameo o con legrado, podemos perforar el útero. Entonces lo ideal es administrar antibióticos para que el útero recupere parte de la tonicidad. También se puede utilizar uterotónicos, no lo refiere la literatura, pero en la práctica se utiliza antibióticos más ergometrina para uterotonificar el útero y que no se pueda producir una perforación uterina, ¿sí? El régimen de antibióticos, lo que sugiere la literatura, es con penicilina y aminoglucósido. Y si hay la sospecha o tenemos laboratorios que puedan viabilizar la presencia de Clostridium perfringens, utilizar la antitoxina correspondiente para esta bacteria. Gran parte de todos los procesos infecciosos se complican
porque tenemos un acápite acerca de aborto provocado. Como ya habíamos visto anteriormente, el aborto provocado puede ser medicamentoso, ¿sí? Puede ser por sugerencia y por prescripción médica, ¿sí? Y esto es sujeto también a las leyes que tiene cada país. En nuestro medio tenemos la sentencia constitucional publicada en el 2014 para la interrupción legal del embarazo, en la cual se tienen por tres perspectivas, ¿sí? Por violación, por procesos de incesto, además de esto, porque el embarazo atenta con la vida de la madre, y por último se ha aperturado el causal de salud, en la cual el producto sea incompatible con la vida. Por estas tres perspectivas se puede realizar una interrupción legal del embarazo, pero la mayor parte de todas las veces se presentan abortos provocados de tipo ilegal, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta de que gran parte de las pacientes que quieren un aborto ilegal toman medicamentos para esto. En nuestro medio el medicamento que más se utiliza es el misoprostol, ¿sí? Es un medicamento que, si no se utiliza de manera adecuada, tiene amplias complicaciones, como ser hemorragia. No puede provocar una hemorragia considerable, como ya habíamos visto en el aborto inminente. Puede ser pues catastrófico la hemorragia que presenta, ¿sí? Pueden haber lesiones. Algunas pacientes se introducen algún material en la cavidad vaginal, se perforan y todas las situaciones para provocar aborto, ¿sí? Y el hecho de hacer tratamiento para esto, ya habíamos visto, puede provocar sinequias uterinas. Y por lo general los procesos infecciosos son muy frecuentes en aquellas pacientes con aborto provocado de tipo ilegal, porque el hecho de no avisar también de que estaban embarazadas hace de que no avisen que se han hecho un aborto. Si hay restos, estos se pueden infectar por los mecanismos que ya habíamos visto antes, e inclusive pasar tanto tiempo que pueden llegar a la gangrena uterina, ¿sí? Y que el único tratamiento para este caso tenga inclusive que ser la histerectomía abdominal total, es decir, retirar todo el útero. Tenemos otra variante en relación a las complicaciones del aborto, que es el aborto retenido. Y el aborto retenido tiene dos variantes: el embarazo anembrionado, no hay embrión, o el huevo muerto retenido, que es un embarazo que cesa en su actividad evolutiva, el embrión muere por dentro y cesa su crecimiento, ¿sí? Dentro de los síntomas, metrorragia, dolor, y va a haber una disminución de los síntomas gastrointestinales o los síntomas que se presentan en el embarazo, como también las náuseas, ¿sí? El diagnóstico se realiza en relación a una ecografía. Aquí podemos ver un embarazo anembrionado, no hay la presencia del embrión. En huevo muerto retenido hay un ligero esbozo del embrión sin actividad cardíaca, con un saco gestacional irregular. Y el tratamiento es con la administración de prostaglandinas, ¿sí? Derivados estrogénicos y oxitocina para estos madurar el cuello del útero y provocar contracciones del útero, y también se utiliza el ameo. Respondemos la pregunta: señale lo correcto a aborto infectado. La gran parte de aborto complicado son los provocados, sí. La antibiótico-terapia asociada es el pilar de tratamiento en un aborto infectado, sí. La metrorragia fétida es sugerente de proceso infeccioso, sí. El síndrome hiperuricémico de Mondor es provocado por Clostridium perfringens, sí. Todos son correctos. Súper. Bien, vamos a pasar al otro acápite, que es embarazo ectópico. Y empezamos con una pregunta. Uno de los siguientes no es factor de riesgo en embarazo ectópico: dispositivos intrauterinos dependientes de progesterona, cirugías abdominales como peritonitis, tabaquismo, infecciones por clamidia y gonorrea son importantes, focos endometriósicos. Definimos. El embarazo ectópico es la implantación del huevo fertilizado fuera de la capa endometrial, ¿sí? Entonces, todo lo que no sea dentro de útero, ¿sí? Y que se implante ya sea en toda la trompa, que es la más frecuente, también puede ser en ovario, en abdomen, en cuello del útero, ya lo vamos a ver luego,